Un saludo a todos nuestros seguidores, televidentes, lectores de disidentia.com, un saludo especial, como no podía ser menos, a nuestros mecenas, que son los que nos permiten hacer estos trabajos y estas cosas que hacemos, que van un poquito más allá de lo que normalmente suelo calificar como politiqué. Con nosotros están dos personajes de bastante enjundia. Uno de ellos es historiador y el otro es filósofo, y ahora mismo paso a presentarles a nuestros invitados, que es José Luis González Quirós y Guillermo Gortázar. Bienvenidos, y vamos a intentar no mover mucho los micrófonos para que la grabación sea limpia y lo más aparente posible, dado los medios de los que disponemos. Nada, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, participando de este programa, ¿no? El programa del que vamos a hablar, si os parece bien, que lo tenemos ya acordado previamente y por lo tanto la pregunta retórica es si España, tal como está, tiene remedio. Yo creo que sí, pero vamos a ver si es que tiene remedio o quieren que no tenga remedio, o qué están haciendo primero el gobierno, después las alternativas políticas, en conjunto las previsiones económicas de la crisis derivada del coronavirus y la pandemia no hacen sino empeorar semana tras semana. Y nos vamos a plantar con un agujero en las cuentas públicas, es decir, la diferencia entre lo que se recauda y lo que se ingresa vía impuestos, pues que vaticina un cierre de 2020, bueno, pues completamente pavoroso, y lo que es peor todavía, un 2021 en la misma línea, si no posiblemente incluso pueda ser que peor, puesto que las ayudas y los créditos que desde la Unión Europea tendrían que venir, que esos 144.000 millones de los que a menudo se habla, pues durante el año 2021 deben saber nuestros televidentes que a lo sumo van a ascender en la práctica a 4.000 millones por cuestiones, como es lógico, o no tanto, pero bueno, como sucede siempre, burocráticas, porque hay que aprobarlas, hay que presentarlas, tiene que discurrir por una infinidad de mecanismos, y por lo tanto en 2021 prácticamente vamos a estar, como aquel que dice, dejados a nuestras... vamos a decir, a ver si lo puedo decir correctamente, vamos a estar, digamos, solo pendientes de nuestras propias fuerzas, no vamos a tener ayuda realmente, y nuestras propias fuerzas son bastante, por así decir, escasas. Doy de entrada para que, vayáis haciendo una pequeña introducción de la situación y del panorama político español por orden aleatorio. Pues si os parece, le doy paso primero pues por ejemplo, a Guillermo Gortázar, que es menos habitual en nuestras tertulias, y bueno, pues que haga una pequeña introducción y cómo lo ve él desde su perspectiva o desde lo que le ha dado de su entendimiento. Bueno, muchas gracias, y además probablemente esté más despierto que José Luis y le damos un tiempo para que entre el régimen de revoluciones. Vamos a ver, yo creo que el panorama es muy preocupante, yo diría que casi desesperado, pero en fin, todavía no hemos tocado fondo, ¿no? Yo creo que vamos a ver, en el 2015 lo que tocó fondo fue el bipartidismo, y el electorado decidió en el 2015 que el sistema político español no podía seguir siendo regido por dos élites de dos partidos, o bien la socialista o bien la popular. Y se ha iniciado un camino distinto, que es el de los tres o cuatro partidos o 5 partidos en España, ¿no? Yo creo que efectivamente se tocó fondo en 2015 porque en la decepción que provocó Rajoy, con una mayoría absoluta que la dedicó solo para defenderse de sus problemas internos del partido y externos en la corrupción, fue de tal naturaleza que los españoles dijeron: no queremos más mayorías absolutas de ninguno de estos dos partidos. Entonces hemos entrado en una fase nueva
de inestabilidad al principio. A partir del año 16 y 17 se ha constituido una nueva mayoría de extrema izquierda y de izquierdas. Y yo creo que tampoco hemos tocado fondo en lo que es la experiencia de gobierno de coalición, porque el COVID ha complicado muchísimo las cosas en la opinión pública. Hay una amplia opinión que considera que el gobierno, con los ERTEs, con los créditos ICOs y con sus propagandas, está haciendo las cosas relativamente bien. Eso no podemos ignorarlo. Hay una parte de la opinión que se mantiene apoyando el statu quo actual. Pero, como has señalado tú, Javier, realmente el camino que lleva todo esto, en términos económicos y de crisis política y de crisis sanitaria, pues es un camino bastante desastroso. De tal manera que yo resumiría en lo siguiente. En el 2015 terminó el bipartidismo, por lo menos en un periodo medio prolongado. El sistema pluripartidista está en pleno funcionamiento, pero con unas dificultades y con unas aceptaciones de elevar tremendamente la tensión por su orientación de extrema izquierda. Y yo creo que España, ante el mundo, es un país, como decía Gabriel Tortilla en un artículo del Mundo muy inteligente, es el enfermo de Europa, pero los españoles no tienen esa percepción. Todavía los españoles piensan que esto puede aguantar, va a llegar dinero de fuera, y los extremismos no pueden avanzar mucho porque para eso está Europa de freno, ¿no? Yo termino esta introducción señalando que en este panorama lo que no se aprecia es un diagnóstico veraz y profundo de la profunda crisis política y económica y social y de valores y de cultura que tiene España, y que en ese marco no existe ni un partido ni un líder de partido, ni dentro del PP, ni dentro de Vox, ni dentro de Ciudadanos, ni tampoco en el PSOE, que levante una bandera en fin, ya no de regeneración, sino de reformas razonables de problemas profundos que tiene este país, y que la ruptura del modelo bipartidista es solamente la primera señal, pero yo creo que vamos a entrar en la segunda, que va a ser el final de estos gobiernos de concentración de extrema izquierda. Sí, bueno, yo hay el famoso dicho de que alicuando dormita tomerus, y yo he estado un poco dormido, pero estoy lo suficientemente despierto como para estar de acuerdo con lo que dice Guillermo, con no un matiz, sino con una adición que me parece que es muy importante poner de manifiesto, aunque él ya lo ha insinuado, ¿no? Que es la feliz ignorancia en la que se encuentra el pueblo español, el electorado, los ciudadanos, que efectivamente creen que, bueno, pues esto es business as usual, ¿no? O sea, que todo continúa igual, ¿no? Y que no pasa nada, ¿no? Cuando estamos realmente en una situación extremadamente complicada. Y es extremadamente complicada, y esto también creo que tiene una cierta novedad respecto a lo que ha dicho Guillermo, por introducir un nuevo factor en el análisis, porque todavía no nos hemos dado cuenta de que estamos viviendo con un modelo institucional que está basado en muchas mentiras, ¿no? En muchas mentiras, en muchas falsedades, ¿no? Empezaré por una cosa que yo creo que todo el mundo puede reconocer como cierta, ¿no? Nosotros hemos vivido hasta hace muy poco en la idea de que teníamos el mejor sistema sanitario del mundo. Bueno, yo no voy a decir que hayamos descubierto que tenemos el peor, pero desde luego el mejor de ninguna manera, ¿eh? Es un sistema que está fallando por todas partes. ¿Tiene de esto la culpa a los funcionarios? No del todo. Alguna parte sí que tienen, naturalmente, como todo el mundo, ¿no? Lo que tiene, donde está realmente España en estos momentos en una situación de profundo equívoco respecto a lo que es ella misma, es justo en el modo en que entiende que funcionan sus instituciones. Las instituciones no funcionan bien. No funcionan nada bien. Es decir, no se aprovecha el dinero público, no hay claridad en la distribución de los recursos, no hay sentido de la responsabilidad en el funcionamiento de las instituciones por los que la rigen, lo mismo los políticos que los funcionarios, y yo creo que con la excepción del ejército,
que por razones fundamentalmente de idiosincrasia militar, de disciplina y de orden, pues, y con muchísimas limitaciones, cumple las funciones que se le encomiendan con lealtad y con cierta eficiencia, aquí no funciona casi nada. Y la cúpula, lo que hay por arriba, los mandos administrativos, los mandos políticos intermedios y los mandos políticos de verdad, pues son una panda de incompetentes. O sea, estamos realmente asistiendo a la evidencia de que tenemos unas autoridades sanitarias absolutamente incompetentes. Es decir, no se puede entender bien que no hayan sido capaces, no ya de evitar la primera ola, sino de enfrentarse con cierto éxito a una segunda ola, en la que además, en fin, las cosas que se han dicho que había que hacer, ¿no? Hay cierta confusión a este respecto, ¿no? Como pone, por cierto, de manifiesto el magnífico artículo de Jesús Palomar de hoy jueves en Disidencia, ¿no? Pero a pesar de esa confusión, hay unas cuantas cosas que tenían que ser claras, ¿no? Por ejemplo, que tenía que haberse montado unos equipos de seguimiento de los contagios eficaces, no se han montado prácticamente en ninguna parte. Es decir, aquí ahora mismo no está habiendo problemas donde ya no los ha habido, ¿no? Yo ahora estoy viviendo en Asturias, bueno, en Asturias la primera ola fue relativamente leve y esta segunda pues también, pero en los sitios donde ha habido problemas, el paso en los 6 meses casi que van desde comienzo de la pandemia o más, ¿no? Porque estamos en el medio año transcurrido con este problema, es que no se ha conseguido que la administración reaccione de una manera coherente, ¿no? Los colegios y las universidades han empezado, pero bueno, han empezado como si no hubiera pasado nada. Es decir, es todo bla, bla, bla. Todo bla, bla, bla. Es de una incompetencia feroz el país. Y si esa incompetencia, yo creo que estamos cerca en muchos aspectos de ser un Estado fallido, francamente. De tener un sistema que no tiene, que no es homologable de ninguna manera con el sistema público que tienen pues países razonables como Alemania, como Suecia o como Portugal, ¿no? Para no irnos muy lejos, ¿no? Y eso es una gravísima dificultad que el país tiene para salir adelante. Por tanto, yo no creo que haya solo un fallo del sistema político, que es verdad lo que ha descrito Guillermo, sino que creo que ese fallo es algo que oculta o que eclipsa un poco un fallo todavía más grave, que es el fallo del sistema de gobierno real, del sistema administrativo, del Estado en el fondo, ¿no? Tenemos un Estado superabundante y extremadamente ineficaz, ¿no? Y los españoles no son conscientes todavía de eso. Espero que se empiecen a dar un poco de cuenta de este asunto con motivo de la pandemia, ¿no? Y que descubran que tenemos una educación que no sirve para mucho, que tenemos una universidad que no sirve para nada, que tenemos, en fin, que vuelvo a lo de antes, ¿no? Si se exceptúa el ejército, la marina, la aviación y la Guardia Civil, me parece que todo lo demás es un ligero desastre, ¿eh? Y de eso tenemos la culpa todos. Por supuesto, tienen más culpa los políticos, pero también los ciudadanos porque no queremos verlo, no nos damos cuenta, ¿eh? Estamos demasiado mansos, demasiado contentos con las migajas que el sistema nos da, ¿no? Y no sabemos que hay que exigir, un país moderno necesita una administración eficaz y no la tenemos, ¿no? Sí, yo coincido bastante con los análisis que hacéis, pero me planteo además sobre esto una inquietante observación, y es ante esta situación, ante una situación en la que lo que habría que hacer es escudriñar precisamente pues un Estado que es un Estado que va camino de ser fallido, de ver que falla todo, que no funcionan las cosas, que hay una incompetencia alarmante. ¿Qué tiene que ver esto con el franquismo? Es decir, ¿qué tiene que ver esto ahora con la ley de memoria democrática? ¿Qué tiene que ver todos los problemas que se nos vienen encima? Es decir, ¿qué tiene que ver ahora ajustar cuentas con el pasado cuando el presente nos arrolla? Es decir, yo no creo que el camino precisamente para que la gente despierte, o para que despierten aquellos que todavía no han despertado, yo creo, José Luis, sin embargo, que la gente hay más gente despierta de lo que parece. Lo que pasa es que está impotente, que es distinto, ¿no? Están esperando quizá que se produzca algún milagro, o está directamente instalada en un descreimiento, en una apatía, de una falta de esperanza, ¿no? Pues eso de, como decía aquella frase, si quieres reducir un hombre a la nada, convéncele de la inutilidad de todo lo que haga, ¿no? Pues estamos un poco en la fase de que nos han convencido
de que nosotros no tenemos ningún control más que votar cada 4 años en claves bastante impostadas. Sí, por más que quieran descubrirnos que sí, que efectivamente esto del franquismo y de ajustar cuentas con el pasado tiene más gravedad de lo que parece, porque significa darle un golpe al periodo de la transición y reescribir y volver, digamos, al punto de partida de 1933, en fin, son análisis que se pueden compartir más o menos, pero la pregunta es muy sencilla: ¿qué puñetas hacemos hablando de Franco? Es tan sencillo como preguntarse qué puñetas, a qué estamos jugando realmente. Es decir, bueno, nosotros no, nosotros estamos jugando a ver que nos llevan por la resbaladiza pendiente del desastre, y que mientras tanto estamos hablando de, bueno, pues de la guerra civil, ni más ni menos que de la guerra civil. No sé si, igual es que estoy diciendo alguna tontería, pero a mí me parece que es verdaderamente de aurora boreal. Podéis interrumpir cuando queráis. Bueno, vamos a ver, no, es que el tema de la ley de memoria totalitaria, que yo le llamo no democrática, sino totalitaria, la verdad es que para empezar no se conoce el contenido del proyecto, porque ha salido el resumen del Consejo de Ministros, pero no el texto articulado, ¿no? Y va a ser interesante cuando salga, y va a llevar debates, ríos de tinta, artículos, y en fin, yo como me opuse tanto a la primera de Zapatero y he escrito tanto sobre eso, la verdad es que estoy un poco cansado, pero a pesar de estar cansado, resulta que es que viene con una todavía peor de la anterior, o sea que es agotador, ¿no? Y sobre todo es que es completamente absurdo, porque no se resuelven los problemas del día y se intentan mirar al pasado de una manera totalitaria y pública y oficial. Yo no veo que pintan los diputados votando una versión de la historia, pero es una cosa típicamente stalinista, o sea, pero sin embargo en ese proyecto hay embarcados una enorme cantidad de catedráticos de historia, una enorme cantidad de periodistas, de comentaristas, y en general yo he alucinado con algunos periodistas en tertulias de Onda Cero, que no les parece mal la ley, que quizás no es el momento indicado, pero que está bien que se haga una especie de borrón y cuenta nueva y tal. Hay un cacao mental sobre el tema de la ley de memoria totalitaria que te quedas alucinado, ¿no? En fin, yo creo que una versión oficial de la historia es algo típicamente totalitario. Es decir, no puede haber una versión oficial, porque a nada que salga un documento que desdiga lo anterior, es decir, la historia está en permanente revisión. Los profesionales de la historia sabemos que eso funciona de esa manera. Y son debates de historiadores, porque realmente la memoria vivida de mis padres y de mis abuelos, esa a mí no me la va a cambiar el diputado por Soria, vamos, es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Y mis conocimientos, entre comillas, más o menos, digamos, profesionales, sobre la base de archivos, de cartas, de documentación o de bibliografía, tampoco me lo va a cambiar el diputado por Alicante. Es que yo no sé, es todo un despropósito. Pero volviendo al tema nuclear, ¿no? ¿Hay esperanzas en estos momentos? Pues yo creo que hay muy pocas esperanzas, ¿eh? Yo soy bastante pesimista, cosa rara en mí, pero yo no veo. A mí me causa una gran decepción este giro peronista que tú señalas de un sindicato de Vox, por un lado, y por otro lado pedir que se suba el salario mínimo interprofesional. Es ese giro, digamos, de querer competir con la izquierda en los aspectos sociales, reivindicativos sociales. A mí me parece que es una mala iniciativa, y Vox debió, vamos, yo a mí, cuando oía a Espinosa Dos Monteros, un programa económico liberal conservador, pues me parecía una cosa que, en fin, que estaba dentro de lo razonable y que, en fin, tendría, como todo en la vida, sus luces y sus sombras, pero me parecía que estaban en el camino más o menos acertado. Yo creo que un giro peronista por parte de Vox, primero no deseo que eso se desarrolle, pero por otro lado me da pena el hecho de que una opción de derecha que podía tener un cierto apoyo razonable por parte de la sociedad española se oriente hacia el peronismo, ¿no? Por otro lado, el PP está desaparecido en combate. Yo no entiendo cómo a estas alturas el señor Casado no sale diciendo 3 cosas muy sencillas de la ley de memoria totalitaria. Primera cuestión. Es anticonstitucional porque ataca la libertad de expresión y la libertad de cátedra. O sea, es anticonstitucional. Luego vamos a votar que no. Que lo diga claramente, vamos a votar no.
Además de eso, si se aprueba, vamos a recurrir al Tribunal Constitucional porque no es constitucional esa ley. Y en tercer lugar, una cosa que quiere decir un candidato a presidir España. Cuando yo sea presidente, eso te debería decir, con la nueva mayoría que haya en el Congreso, vamos a derogarla. Y es una cosa muy sencilla lo que tiene que decir un líder político ante una barbaridad como esa. Pero, sin embargo, el señor Casado ni se le ve ni se le espera. Es que está con el asunto este de la cocina o kitchen o como se llame, está que no sabe por dónde le viene el aire y francamente paralizado. Pero la forma de superar todos los montajes de la cocina y de la aparición de la Virgen al señor Fernández Díaz y tal, es tomar iniciativas políticas. Vamos, es que yo tengo alguna experiencia política en el Congreso de los Diputados y en la época de Franco, por cierto, antifranquista. Soy antifranquista a posteriori, sino cuando me veía Franco, y todo el mundo sabe, en la ABC de la política, que la clave está en tomar iniciativas y decir cosas y marcar un terreno, marcar un territorio. El señor Casado ha pasado de ser un líder del PP vinculado al aznarismo. Guillermo, si me permites, ha tomado la iniciativa, pero en dirección equivocada. Bueno, probablemente también. Porque ayer creo que fue que salió Casado a advertir al gobierno que no se le ocurra congelar los sueldos ni a los funcionarios ni las pensiones, mucho menos recortar. Pero vamos a ver, es decir, si no es una cuestión de gusto, ¿no? Es decir, es una cuestión que habrá que ver, ¿no? Es decir, no, pero es decir que lo que le pasa, efectivamente tienes toda razón con lo que dices, ¿no? Pero yo le veo a Casado las dos épocas que ha tenido, una época ciudad aznarista con Cayetana, no sé qué, parecía que tenía ahí una iniciativa de tipo muy marcado, entre comillas, aznarista, ahora parece ser que es más rajoyista, pero bueno, si un líder político es un líder hacia adelante, no se acuerda del de atrás. Yo es que Majors el primer ministro Major no estaba todo el rato pensando en Thatcher y Blair no estaba pensando en los anteriores líderes laboristas. Y si me apuras, Sánchez, yo no le he visto que cite nunca a Zapatero, ni a Felipe González, ni a Almunia, ni a Borrell. Es decir, él hacia adelante. Entonces, lo que le falta al PP de Casado es el PP, que sea un PP de Casado. Y es una cosa muy sencilla. No tienes ni que hacer grandes protestas contra la anterior, sino simplemente ignorarlo. Tú y tu proyecto. Y esto en el PP se nota de una manera dramática. Con lo cual yo tengo pocas esperanzas de que la actual clase política, en lo que en estos momentos parece, haya un proyecto político de reformas y de solución de los problemas. Sí, yo soy muy pesimista también. Yo creo que España está mal desde hace bastante tiempo. Por supuesto, la maldad, la mala situación de España se ha consagrado y se ha agravado con la época de gobierno de Rajoy, absolutamente, a pesar de lo que se diga, absolutamente negativa. Desde el punto de vista político, por supuesto, y yo creo que desde el punto de vista económico también, si acaso con un par de cosas positivas relativamente pequeñas, ¿no? La reforma laboral y poco más, ¿no? Pero a cambio el déficit político fue brutal, ¿no? Es decir, primero la destrucción de su propio partido y segundo la flojera verdaderamente miserable en relación con las iniciativas separatistas, ¿no? Entonces, eso ha hecho que la situación sea horrible, ¿no? La izquierda tampoco está nada bien. Bueno, la única ventaja que tiene la izquierda sobre la derecha es que es más izquierda. La derecha no, la derecha no es más derecha. La derecha parece que no es nada, ¿no? Esta izquierda es más izquierda. Incluso se puede decir que está más o menos al día, porque esta cosa del pasado, pues parece que es una infección que va por el mundo entero, ¿no? Están ahí derribando las estatuas de Colón, de Benjamin Franklin y de quien haga falta. Es todo una estupidez de raíz universal, ¿no? Pero vamos, por contestar lo que os decía Javier, evidentemente esto de Franco ahora mismo y de la memoria es una indecencia. O sea, no es un error, es una indecencia. Es decir, es una tomadura de pelo verdaderamente brutal. O sea, que se pretenda convencer a los españoles de que el problema que tenemos ahora es ese, o sea, y se pase por encima del disparate de haber tenido más muertos que en ningún otro lugar del mundo por número de habitantes, ¿no? Del espectáculo dantesco del sistema de sanidad absolutamente desarticulado y los pobres médicos y las pobres enfermeras decentes sin saber qué hacer, ¿no?
del cochineo que está suponiendo el comienzo de cursos sin iniciativas claras, sin haber hecho el más mínimo esfuerzo por tratar de montar unas estructuras educativas que permitieran de verdad una alternativa a la enseñanza tradicional, ¿no? En fin, que en medio de este asunto, con un paro absolutamente brutal, con sectores completamente destruidos, como es el sector turístico, ¿no? Nada menos que el sector turístico, con la industria paralizada, con la industria del automóvil en serios riesgos, con Iberia que no vuelan los aviones. En fin, en medio de este asunto, que todo lo que el gobierno tiene en la cabeza sea mejorar o empeorar o lo que fuere la ley de memoria histórica, es verdaderamente de aurora boreal. O sea, eso es lo que muestra que este país está, pues como decía el famoso Silvela, ¿no? Está sin pulso, está a por uvas, está bobado. El país está fuera de... No está bien en sus casillas, ¿no? La gente no es consciente de lo que pasa. Y eso que es así, o a mí me parece que es así, es verdaderamente más grave todavía en el caso del partido que tendría que ser alternativa, que es el Partido Popular, claro. Entonces eso es terrible, ¿no? O sea, el Partido Popular parece que no es capaz de liberarse de sus fantasmas, que yo diría que son fantasmas de dos tipos, ¿no? Uno, el fantasma de querer seguir defendiendo su apariencia de honestidad, que es una batalla perdida, porque todo el mundo sabe que al final el Partido Popular pues ha amparado, y ha acogido y ha consentido de una manera muy poco defendible la corrupción. Naturalmente eso no significa que todos estuvieran al tanto, pero sí que unos cuantos estaban muy metidos en la tarea. Y eso, pues hay que pedir disculpas y hay que decir, vamos a hacer lo que sea necesario para que no vuelva a pasar. Y lo que sea necesario para que no vuelva a pasar es que tenemos que tener un partido más abierto, un partido distinto, no un partido en el que todo el mundo aplaude al líder, aunque el líder no diga más que patochadas, ¿no? Y luego la segunda falla del Partido Popular es que no tiene un programa propio, que en el fondo, pues lo que acaba de decir Javier, o sea, es decir, ahora lo que sale diciendo o bien cosas absolutamente genéricas y ridículas, como yo pongo siempre el ejemplo porque hace gracia, ¿no? El Partido Popular estará siempre con los agricultores. Bueno, pues, yo supongo que los agricultores se quedan muy tranquilos cuando hay una declaración de este estilo, diciendo, por fin el Partido Popular está con nosotros, ¿no? Pero no tiene unas políticas claras, no dice tal. Y además, pues, quiere, pues de nuevo, que es un poco lo que hizo Montoro de manera absolutamente magistral, superar a la izquierda en los temas sociales, ¿no? Subir más los impuestos que la izquierda, ser más protector de las llamadas medidas sociales que la izquierda, etc. ¿Por qué? Porque no es un partido que haga análisis políticos y que diga a los españoles la verdad. Y tiene que decir, entre otras cosas, pues, que tenemos un Estado insostenible y un Estado ineficaz. Pero claro, como eso es tanta responsabilidad del PP como del PSOE, pues no se atreven a hacer eso. Y claro, en esa cobardía nos van a llevar a todos por delante. Es decir, el hecho de que el Partido Popular, con serenidad, con tranquilidad, con mesura, con lo que ustedes quieran, pero que de verdad entre a fondo en decir, mire usted, todo esto lo hemos estado haciendo mal, por supuesto la izquierda, pero también nosotros, y tenemos que cambiar, y tenemos por delante este proyecto que es distinto y que tiene que ser distinto en esto y en aquello, y que naturalmente implicará medidas complicadas, dolorosas y renuncias, pero es que no tenemos otro remedio, ¿no? Bueno, pues eso, o sea, el ser valiente, el decir que va a hacer falta, pues a nuestra manera, sangre, sudor y lágrimas, no lo está diciendo. Entonces, claro, pues no está prestando el servicio que el país necesita. Es decir, la clase dirigente que emana del centro derecha, de una sociedad que tiene motivos suficientes para considerar que una parte importante piensa pues más o menos como estamos ahora diciendo nosotros, no tiene un partido que exprese esa convicción, ¿no? Y que exprese esa esperanza. Y claro, eso es gravísimo. Es decir, por una parte estás enfermo y por otra parte resulta que no hay médico. Es un poco la situación, porque el médico que hay, que es el izquierdista, es el que te quiere, como tienes virus, te va a echar unos pocos más, ¿no? Que parece que estos chicos que vienen de Wuhan no son bastantes para complicar la cosa. Vamos a ponerte aquí unas memorias históricas y unos jeribeques para que andes todavía un poquito más complicado. Y el médico que te tenía que curar de eso, pues no dice nada, no comparece, no tiene proyecto, no está. Entonces, eso es muy grave y eso se tiene que corregir. ¿Se va a corregir? Yo, con todo, espero que sí.
Espero que sí. Yo creo que estas cosas que nosotros decimos las tiene que tener muy claras en la cabeza mucha de la gente del Partido Popular y que no pueden seguir metidos en batallas de si Cayetana, ¿no? O sea, es que esto es una broma. Es que esto es una broma, hombre. Ustedes tienen que sacar a este país adelante, tienen que tener una alternativa política y tiene que ser una alternativa atractiva, brillante, atrevida. Mientras no lo hagan, están todos de más, ¿no? Bueno, si me permites, claro, es que me da la risa y es algo muy serio, pero es que no puedo evitar que me dé en cierta forma la risa, porque hablando de tomar la iniciativa y de decir cosas con iniciativa, pues el otro día la nueva portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, pues sacaba pecho porque la propuesta que en su momento hizo el PP a través de su líder Pablo Casado de crear una agencia nacional de expertos para asesorar a los gobiernos, bueno, sí, para asesorar con respecto de cómo atajar la cuestión del virus y la reconstrucción, ¿no? Es decir, la reconstrucción de la economía y de todo, decía que, bueno, pues que hasta Zapatero pues estaba de acuerdo, ¿no? Es decir, que sacaba pecho porque Zapatero le aplaudía, de alguna manera aplaudía, no es que lo aplaudiera explícitamente, sino que por lo visto defendía algo parecido, ¿no? Entonces, la nueva portavoz no se le ocurre otra cosa que utilizar como comodín, ¿no? como aval de la maravillosa idea, el supuesto apoyo de Zapatero. Además, entre otras cosas, y me parece interesante la cuestión esta de la Agencia Nacional de la Reconstrucción y tal, es decir, porque demuestra completa inoperancia y un desconocimiento total, bueno, no un desconocimiento, sino un desprecio absoluto de cómo funciona realmente una sociedad, ¿no? Es decir, cómo funciona la economía, cómo funcionan las personas, las empresas, en general, cómo funcionamos todos, ¿no? Es decir, vamos a ver, vamos a crear una agencia nacional para la reconstrucción, para que con una serie de un comité de expertos que a su vez va a dedicarse a asesorar a ministerios y consejerías de comunidades autónomas que a su vez tienen sus expertos, que a su vez estos expertos de estas consejerías y ministerios están asesorados por los técnicos de los funcionarios y de la administración, que a su vez, vamos a ver, cuando tú no tienes ni idea de lo que hay que hacer, cuando tú no tienes ni puñetera idea, y perdonadme que sea tan público, los oyentes y vosotros, que sea castizo, pero ni puñetera idea de por dónde tirar, cuando no tienes un plan ni tienes conocimiento de realmente de lo que puedes y debes hacer, pues lógicamente quedas con el culo al aire, cuando directamente lo único que se te ocurre es decir, y vamos a crear por encima de toda esta administración que ha demostrado una incompetencia sublime, otra administración, otro organismo más, para que a ver si ya en la cadena de organismos y de chiringuitos y de oficinas y de ministerios y consejerías y asesorías y tal, vamos a ver si ya creando un organismo que esté por encima de eso, a ver si conseguimos que todo salte por los aires, porque es lo único que realmente la ineficiencia empieza por las cadenas, por ese tipo de cadenas locas, infinitas, ¿no? Donde todo el mundo supuestamente asesora, pero en realidad nadie quiere tomar una decisión, nadie quiere tomar iniciativa porque todo el mundo está a la greña y todo el mundo está a la que salta cuando alguien se mete en su negociado o tú te metes en el negociado del otro. Es decir, nadie toma decisiones porque al final pues nadie quiere asumir la responsabilidad y lo único que está todo el mundo es, como el tradicional burócrata, es a intentar tener cada vez un despacho mejor, tener un despacho más grande y tener más gente, en teoría, bajo su mando para tener más poder, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ese punto de esta perspectiva, sinceramente, yo creo que el Partido Popular es un cero a la izquierda, y es triste que sea así, es un cero a la izquierda. Es lógico que haya decaído en esto, también hay que decirlo. No, cuando comentaba, creo que eras José Luis, tú, que decías que Casado tendría que mirar adelante y ser el mismo en lugar de mirar hacia los que han estado antes que él. Bueno, es que en realidad él no mira hacia los que han estado antes que él mira hacia un partido que es una corporación. Es decir, él no se atreve a ser el mismo porque él está representando los intereses de una corporación. Y bueno, pues yo a mí es que, no quiero ser como pesimista, pero bueno, yo percibo que la gente está descontando que algo va a ocurrir, en forma, no hablo de una revolución ni cosas de... No, pues simplemente un shock
del sistema, un shock económico, una decrepitud acelerada, un agujero en la caja de una magnitud insoportable, que en un momento dado pues, no se puede hacer frente a determinados gastos, y la gente en cierta forma está descontando, una parte del público está empezando a descontar esa posibilidad, incluso la ven como una bendición, cuando en realidad yo ojalá que no ocurra nada parecido, porque eso es mucho dolor y muchísimo más sufrimiento de lo que la gente ahora mismo, yo creo, es consciente o es capaz de anticipar. No me imagino que en España ocurriera algo siquiera parecido a lo que ocurrió en su momento en Grecia, y aquí sería mayor posiblemente, aquí sería todavía más grave, porque nosotros no somos Grecia, nuestra deuda pesa muchísimo más que la griega. No sé, esto es lo que se me ocurre a mí aportar ahora mismo a la discusión, es decir, en cierta forma están en manos de una serie de corporaciones que no son partidos, sino partidos devenidos en corporaciones que están completamente a años luz de los problemas y de los intereses pues de la inmensa mayoría de las personas que son españolas o que residen en España o que dependen del sistema institucional español para llevar adelante su proyecto vital y para llevar adelante su actividad cotidiana. Cuando queráis. Bueno, yo creo que el diagnóstico que haces es bastante acertado. El problema de fondo que tiene todo eso es que el sistema político español, que puede entrar en profunda crisis a lo largo de los próximos meses, solo tiene dos salidas. Una es una vía reformista y la otra es la vía del precipicio, de la ruptura y de un nuevo régimen, ¿no? Esa es la experiencia histórica, es decir, o se inicia un camino de reformas en la buena dirección, pues claro, si lo que hacemos son reformas de la extrema izquierda que profundicen el problema, al final el petardazo que da toda España en su conjunto, en términos de separatismo, en términos de falta de valores, de libertades, de seguridad, etcétera, puede ser brutal, ¿no? Pero ateniéndonos a la posibilidad de reformas, el asunto es que no se vislumbra en el escenario político ninguna voz, primero que haga un análisis realista de los problemas y segundo que aporte soluciones, ¿no? A mí se me hace que solamente eso puede surgir de dentro de los partidos o bien de un partido nuevo, pero en fin, ahora hemos estrenado 3 partidos nuevos y tampoco parece que ninguno de los 3 tenga la varita mágica de los 3 nuevos, tenga la varita mágica de las soluciones, ¿no? O de las propuestas que más o menos sean razonables, ¿no? Yo en ese sentido creo que la solución tiene que venir por dentro de los partidos actuales y quizás con cambios de liderazgo. Yo creo que si el PP encauza las próximas coyunturas políticas con el liderazgo tan débil que está demostrando tener en estos momentos Casado, probablemente tendrá que entrar una nueva generación o un nuevo equipo de gobierno dentro del PP. Pero vamos, esto nos lleva a un horizonte de 6 u 8 años de sanchismo que espero que no sea tan extremista como este periodo actual, y desde luego el Partido Popular tiene que, o bien con Casado en estos momentos, o bien con un nuevo equipo dentro de 1 o 2 años, levantar una bandera que no sea la bandera de Cuca Gamarra de vamos a mantener los sueldos y las pensiones, o bien la solución peronista que parece que es la que está deslizando en estos momentos Vox, que a mí me parece que es un error profundo, ¿no? Pero vamos, yo considero que no hemos tocado fondo en esta segunda etapa y que probablemente cuando estemos a punto de tocar fondo habrá voces que se orienten en la buena dirección, porque esto así no puede seguir. Bueno, ojalá aciertes. Yo también lo espero, con toda franqueza, ¿no? Yo creo que la creación de un partido nuevo es una cosa que hay que descartar por completo. No se ve de dónde podría surgir, ¿no? Aunque habría... Es decir, el momento paradójico es que hay un hueco enorme para una oferta política perfectamente definida de centro-derecha liberal, hay una auténtica oportunidad ahí, ¿no?, para hacerlo, y nadie la coge, pero quien tendría que cogerla es el Partido Popular, claro. Entonces, bueno, yo no sé, los tiempos políticos son complicados, ¿no? Evidentemente, a mí me parece que en el Partido Popular, no sé si me equivoco, pero me parece que durante un tiempo han estado
digamos, pendiente de una idea equivocada, que era la idea de que Pedro Sánchez podría caer como consecuencia de lo mal que lo estaba haciendo. Pero yo espero que ya se hayan dado cuenta de que Pedro Sánchez no se mueve de ahí hasta que no haya unas elecciones generales, que además van a tardar lo más posible, ¿eh? Y cuando haya unas elecciones generales ya veremos. Entonces, si yo estuviese en el Partido Popular, naturalmente lo que procuraría es preparar a fondo al partido para esa situación. Y bueno, durante estos 2 años que quedan, 3, casi 4 desgraciadamente, pero en fin, 3 sin duda, pues a ver qué es lo que pasa, ¿no? Yo creo que Sánchez es un tipo que está mostrando una faceta realmente locoide con algunas cosas, ¿no? Esta ley de nueva memoria democrática es una estupidez tan grande como la Plaza de Castilla en Madrid, ¿no? Es una auténtica tontería, pero no creo que sea todo lo que es Pedro Sánchez. Yo creo que hay detrás de eso, eso es una añagaza, es una manera de salir al paso, pero yo creo que él y su equipo tienen suficiente conciencia de que necesitan la ayuda europea, necesitan unos presupuestos que entren por esa línea y tal, y algo harán porque la cosa no se les ponga demasiado cuesta arriba, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, yo también creo que los países aguantan siempre mucho más de lo que parece, ¿no? Fijaros, por ejemplo, en el ejemplo de Argentina, lo que Argentina lleva aguantando de desastre inconmensurable, ¿no? O sea, es que es impresionante. O sea, el otro día nuestro amigo Dante nos contaba el dólar ha pasado en Argentina en unos pocos meses de costar 20 pesos a costar 130, ¿no? Y no pueden comprar más que $200. Bueno, pues ahí está ese país. O sea, por supuesto está hecho un desastre, pero bueno, ahí está. O sea, no se ha hundido en también, los océanos. José Luis, desde ese punto de vista, ahí está Afganistán. O sea, decir que... Bueno, ya, bien, vale, pero oye, Argentina tiene mucho que ver con nosotros, ¿eh? Afganistán, yo no sé ni dónde está. No, si te quiero decir, no es por... Mi tesis, Javier, es que los países, desgraciadamente, tienen mucha más capacidad de estropearse de lo que parece. Sí, no voy en contra de tu teoría. Precisamente me asusta tu teoría, porque como sé que es cierta, podemos empezar a deslizarnos por una pendiente de decrepitud casi infinita. Eso es lo que decía, que por una parte, o sea, en el plano puramente político, tenemos Pedro Sánchez para X años, ¿eh? Yo no sé exactamente cuándo tocaría, me parece que es el 23, ¿no? Al principio del 23 o... Sí, bueno, no sea, ¿no? Eso no lo va a mover nadie porque él no se va a ir por su cuenta y no hay voto de censura capaz de quitarle en medio. Y luego, por otra parte, efectivamente nosotros estamos aquí continuamente aludiendo a que yo lo he hecho muchas veces, a que el país se dé cuenta, que se revele y tal, pero la verdad es que, por desgracia, los países tienen una infinita capacidad de aguantar los desastres, ¿no? Y la gente, pues, como pueda, se conforma, ¿no? Entonces, en esa situación, yo creo que mi única esperanza, que es a donde iba, por donde estaba Guillermo, es que los partidos reaccionen, y en concreto mi esperanza es que reaccione el Partido Popular. ¿Por qué? Porque es el partido que tiene más posibilidades de hacerlo, es el único que tiene condiciones para hacer una reacción potente, ¿no? Ahora, tiene que hacer 2 cosas absolutamente indiscutibles. Primero, adquirir una línea política y un protagonismo. Y 2, abjurar absolutamente de su pasado inmediato. Es decir, condenar con toda nitidez esas prácticas y tratar de cambiar internamente los sistemas que han permitido que esas prácticas llegaran a buen puerto, ¿no? Entonces, claro, lo que no puede ser es que Casado pase de ser un rajoyista entusiasta, como era cuando era secretario de comunicación del partido, a ser un rajoyista más o menos arrepentido. No, es que con eso hay que cortar. Con eso hay que cortar y hay que decirlo muy claro. Es decir, nuestro partido, señores, ha pasado una etapa lamentable y queremos empezar una etapa nueva, ¿eh? Entonces, creemos que tiene que ser el mismo partido, no hay que hacer otro, tenemos que hacer un congreso y plantearnos una ruptura brutal con el pasado, con un pasado conformista, de adoptar con toda tranquilidad políticas de centro izquierda como si fueran propias y ser un partido con capacidad de liderar una transformación en la sociedad española. ¿Eso puede hacerlo? Sí, puede hacerlo y todavía tiene tiempo para hacerlo. Y eso es mi esperanza, es mi esperanza. No creo tampoco en un cambio de líder, porque es que vendría otro peor. O sea, estoy convencido que sería para peor. Déjale a este que por lo menos en estos 2 años a ver si se aprende la lección y se pone en marcha.
Yo quería... Espera un segundito. Bueno, sí, espera. Espérate un segundo si quieres hablar, que te está poniendo Sí. aquí. Dime, Gortaza. Dime. Yo quería matizar un poco, contradecir parcialmente la opinión de José Luis en el sentido de que los países solo tienen una capacidad de resistencia casi infinita, pero el ejemplo de Argentina no estoy muy seguro que sea válido para un miembro de la Unión Europea. Argentina es un país de una élite política desastrosa desde el peronismo, que tiene una riqueza natural extraordinaria y una cierta capacidad de crédito internacional derivada de esa riqueza, pero luego tiene una cosa que es muy importante para Argentina y para todos los países así populistas y desastrosos, que no tienen en cuenta la esencia de lo que es una economía casi doméstica, como es una economía de un Estado, ¿no? Que es que tiene una fábrica de billetes, ¿no? Entonces, a la Argentina, en el momento que no le llega para pagar a los funcionarios, le dan un botón, empiezan a tener billetes como locos y resuelven los problemas con los funcionarios, ¿no? Entonces, claro, en el tema español, yo que soy un poco entusiasta, yo me considero más bien un europeísta realista, no idealista, y no escéptico, pero sí realista. Las mejores cosas que tiene la Unión Europea para España es que no tenemos la fábrica de dar al botón para que salgan billetes como locos, que es lo que querría parte de la izquierda, que se piensa que la fábrica de billetes es suficiente, con eso se resuelven los problemas. Y en ese sentido yo creo que Europa, el riesgo que tiene, lo que voy a decir es que parece que somos un grupo de personas que confían en que Europa nos resuelva nuestros problemas, ¿no? Yo creo que los problemas españoles los tienen que resolver los españoles. Pero sí tenemos ahí, de momento, un límite presupuestario y un límite de fabricación de dinero, que el dinero ahora nos viene como un maná del cielo, vía créditos básicamente, pero eso también tiene un límite. Es decir, este país puede sobrevivir al COVID y a la crisis política y a un gobierno de extrema izquierda, pero eso tiene un límite, y puede llegar un momento en el que estalle por los aires todo ese planteamiento y el Partido Socialista necesariamente tiene que dar un giro hacia el centro y hacia posiciones, digamos, razonables, ¿no? Y en ese sentido yo, en fin, matizaría un poco la capacidad de resistencia de España, que sin duda como país y como nación es ilimitada. Aquí podemos, en fin, hacer las barbaridades que hicimos en los años 30, incluso una guerra civil y luego reconstruir el país, pero sin embargo yo creo que ahora nuestra capacidad de respuesta a los problemas está muy orientada en unos márgenes de los cuales salirse es muy complicado. Sí, yo con eso estoy completamente de acuerdo. Sí, lo decía, estoy totalmente de acuerdo, es evidente y menos mal, ¿no? Lo decía porque eso tiene una mala lectura y es que, bueno, por lo menos desde mi punto de vista político y si se quiere incluso partidista, ¿no? Ahí a lo mejor no soy todo el objetivo que me gustaría ser, ¿no? Y es que eso va a ayudar a Sánchez a mantenerse. Es decir, lo que yo decía también antes, es decir, Sánchez, que ahora está haciendo esta cosa absolutamente enloquecida de la ley democrática, histórica y cualquier clase de bobadas se le puede ocurrir, pero va a saber que las cuentas tiene que cuadrarlas y que tiene que tener buenas relaciones con el Banco Central Europeo y que tal y que cual, ¿no? Y eso le va a ayudar a mantenerse. Por eso digo que el PP tiene claramente un plazo de 2-3 años, pero es que tiene que empezar pronto, porque si no se lo van a comer los tiempos, ¿no? Para el PP, por cierto, creo indirectamente que ha sido una buena noticia el desliz este de Vox hacia el sindicalismo peronista, ¿no? Porque es que esto es un disparate, ¿no? Es un disparate, ¿no? Sí, pues, pero fíjate que sobre eso no se ha debatido prácticamente, ¿no? Yo es la primera vez que oigo una cualificación o calificación de giro hacia el peronismo, que me parece muy bien visto, y sin embargo yo fui invitado el otro día a una tertulia y estaban entusiasmados con el sindicato Solidaridad y con el aumento del salario mínimo interprofesional. Yo estaba ojiplático y tal, no dije nada, pero bueno, me pareció un mentís a las posiciones de Iván Espinosa de los Monteros, ¿no? Dije, bueno, esto cómo encajará ahí, no sé, pero bueno.
No. Yo creo que ese debate todavía no se ha abierto en Bueno, Vox. yo creo que, si me lo permitís, incidiendo en lo que comentaba José Luis, que además lo hemos hablado él y yo de alguna manera, más de una vez, fuera de micrófono, por supuesto, es el agujero enorme que hay en el centro derecha por el que cabe un elefante. Es decir, cabría un elefante y una manada de elefantes sin despeinarse, porque el Partido Popular, tal cual, por los hechos, por la vía de los hechos, no por la vía de las especulaciones y de los análisis políticos exquisitos, sino de los hechos, es centroizquierda. Es un partido básicamente socialdemócrata, ¿no? Es decir, más socialdemócrata que otra cosa. Y por el lado y al otro lado, es decir, se encuentra Vox, que ha decidido, por una cuestión táctica, pues de búsqueda del poder, pues peronizarse. Es decir, porque yo siempre pongo el mismo ejemplo. Margaret Thatcher se encontró con un país todavía en peores condiciones que el nuestro, con un socialismo institucional, donde estaban los señores del dinero, donde estaban las empresas que había ahí, las estatales, las no estatales, el dinero, los medios, los sindicatos y todo, y el país rescatado por el Fondo Monetario Internacional pidiendo créditos, ¿no? Y no se le ocurrió montar un sindicato. Cogió y lo que hizo fue poner en vereda a los sindicatos, ¿no? En una lucha, aceptó una lucha que no había más remedio que aceptar. En lugar de buscar puntos cómodos y de transigir con la realidad y acomodarse a ella, pues su intuición le hizo ver que había que afrontar de frente y por derecho una situación que no era nada agradable y que requería unas actitudes que desde luego no estaban ya dentro del consenso, no podían estar dentro del consenso, ¿no? Había que romper ese consenso para buscar en todo caso un consenso que fuera que no les llevara a la desaparición, ¿no? Es decir, como dice José Luis, a la infinita desaparición, ¿no? A la eterna desaparición, ¿no? Y sin embargo, en el caso de Vox, pues ha decidido, ha identificado, cree que ha identificado posiblemente unos lugares donde puede potenciar su fuerza política, y ha decidido suministrar a esos lugares los productos que considera que esos lugares podrían demandar, ¿no? Es decir, en lugar de decirle a las personas que están en esas posiciones, es decir, sígueme, si crees en mí, sígueme, porque vamos a hacer algo distinto en mucho tiempo en política en España. Vamos a hacer algo diferente, ¿no? No vamos a hacer cosas que ya se conocen, cosas que son viejas, cosas que han probado, incluso pues lo del sindicato lo ha probado hasta Podemos, ¿no? Es decir, intentó hacer un sindicato, creo que el partido de Pablo Iglesias lo intentó y bueno, no sé cómo, no debió irles muy bien, pero vamos, que no tiene nada que ver, igual a esto les va muy bien, pero eso es lo de menos. La cuestión es que a mí me resulta francamente sospechoso que ese agujero en el centro derecha, por alguna razón nadie lo cubra. Me resulta francamente sospechoso. Es decir, desde el punto de vista del análisis del instinto político, ¿no? El análisis del instinto político no tiene ningún sentido que ese enorme agujero no lo tape nadie. Es decir, que parezca que tanto el Partido Popular como Vox intentan no colocarse en esa posición, la rehuyen, huyen despavoridos de esa posición. La cuestión no hablo de conspiraciones, pero desde luego no tiene explicación desde el punto de vista del análisis político más elemental. Entonces, si me permitís, os dejo ahí la cuestión y, bueno, pues vosotros diréis si se os ocurre el porqué. Hombre, a mí la explicación me parece muy, muy evidente. El asunto consiste en que el poder en España se consigue con 120, con 125 diputados, con 130, haciendo algunos enjuagues, y la capacidad de influencia y de ejercicio del poder que obtienes desde la Moncloa es tan brutal que los aspirantes no pretenden reducir y reformar ese enorme capital de poder acumulado por los presidentes del gobierno desde el año 77, sino lo que pretenden es usufructuarlo, no quieren modificarlo. Es decir, la clase política instalada y la aspirante, la instalada quiere conservarlo y la aspirante quiere conquistarlo, pero no quiere reducirlo. Esa es la clave del drama
de ese hueco del centro-derecha. Si surgiera en el centro-derecha una persona que dijera, oiga, que yo quiero que realmente funcionen las instituciones, quiere decir que el Parlamento tiene más poder del que tiene ahora, con lo cual el Ejecutivo tiene menos poder. Oiga, que yo quiero que la justicia sea realmente independiente, con lo cual el Ejecutivo tiene menos poder que el que tiene actualmente. Oiga, que yo quiero tener una administración mucho más sencilla. Entonces, ¿para qué quieres la Moncloa, que son 60.000 metros cuadrados, cuando 10 del Downing Street, el número 10 del Downing Street, es un chalecito adosado? Es decir, la perversión del estado de partidos que se ha montado en España desde Suárez, con el reglamento del Congreso que hicieron en su momento, con el traslado de la presidencia del gobierno a Moncloa, con una ley electoral que fortalecía las cúpulas de los partidos, con una financiación de los partidos que fortalece a las cúpulas, al minarete del partido. Eso no se pretende reducir los que lo están disfrutando. Y los que aspiran, lo que quieren es ser ellos los que lo disfruten. Entonces, realmente tenemos una situación de bloqueo. Eso se llama bloqueo político. Bloqueo político tanto por los instalados como por los aspirantes. Sí, yo creo que lo que dice Guillermo es muy verdad. Digamos, la guinda de la tarta de la incompetencia política del sistema, ¿no? Porque es lo que está causando la paralización de España y sobre todo la paralización de las posibilidades que nuestro amado país ha tenido y todavía sigue teniendo, ¿no? Y hay una segunda causa que es perfectamente compatible con esa, que es que el partido que estaría llamado a protagonizar ese asunto tiene un problema de credibilidad brutal. Es un partido, fijaros que el dato realmente más importante desde el punto de vista de la sociología política es que el Partido Popular ha perdido 6 millones de votos. Eso es una barbaridad. 6 millones de votos, es una cosa tremenda. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hasta que el partido no deje de ser y parecer ese partido que ha merecido por sus errores perder esos votos, no los va a poder recuperar, ¿no? Entonces, si se juntan las dos cosas, es decir, si se junta el hecho de que digamos, el conjunto del sistema, ¿no? Las clases dirigentes del país tienen cierto interés en que se continúe un sistema en que la limitación de poderes es una pequeña cosa retórica, en que no hay, ¿no? Porque se manipula a los jueces, se manipula lo que haga falta, ¿no? Se tiene control de casi todo. Por supuesto, el Parlamento es una especie de oficina del gobierno, ¿no? Ha habido cosas, por ejemplo, en esta legislatura ha habido algunos detalles realmente divertidos, como son que las negociaciones parlamentarias se hacían desde Moncloa. Es decir, o sea, se ha privado incluso del protagonismo formal y protocolario a los grupos. Es decir, cuando tenían que reunirse los grupos parlamentarios para ver una candidatura, por ejemplo, para el Consejo, no, era Moncloa ya directamente quien lo hacía. En fin, una cosa que es ya la pérdida de vergüenza, ¿no? En cualquier tal. Entonces, el Partido Popular necesita, como el comer, recuperar credibilidad. Y solo lo va a hacer si realmente los votantes, sobre todo los votantes que han dejado de votarle, comprenden que está dispuesto a actuar de manera distinta a como ha actuado. Y por tanto, le da un nuevo voto de confianza. Pero claro, un voto de confianza solo le puedes dar a alguien que dice, mire usted, lo siento, he cometido estos errores, soy muy consciente de ellos, no van a volver a ocurrir. Pero si no se hace eso, si siguen jugando, que es un poco la carta equivocada que siempre ha jugado Pablo Casado, ¿no? La idea de que somos la alternativa. El Partido Popular, como si el Partido Popular fuera un gran paquebote, ¿no? Como si fuera el portaaviones más importante de la Navy, ¿no? El Partido Popular es un barco descacharrado que no puede, si quiere, tiene que ir desde Cádiz hasta yo qué sé, un puerto del norte de África, lo va a pasar mal, porque no tiene capacidad de navegar, ¿no? Y eso lo tiene que corregir. Bueno, cuando haga eso, subsistirá el problema que dice Guillermo, que es muy de fondo. Pero bueno, para empezar, aquí hay una cuestión de lo importante y lo urgente. Yo creo que lo importante es lo que dice Guillermo, y eso es un problema muy de fondo, pero lo urgente es que el Partido Popular esté en condiciones de volver a ganar. Luego ya le podemos decir que lo haga de otra manera, pero es que pues, mientras tanto da igual. Siento contrariarte, José Luis, pero no hay signos. Ningún signo, al revés. Al revés. Es decir,
Bueno, hemos terminado ya, hemos agotado nuestro tiempo, estamos en el minuto 59, 21 segundos de programa. Y bueno, intentaba que no se nos fuera más allá de los 60 minutos, pero bueno, si queréis hacer algún tipo de resumen, yo simplemente diré, a colación de lo que ha dicho José Luis, yo he perdido toda esperanza. No dejo de intentar cooperar en lo posible con aquellas personas que puedan tener algún tipo de chance para hacer algo o influir medianamente. No he dejado de intentarlo, es mi obligación, es una obligación cívica. Por eso estamos también en disidentia.com, porque disidentia.com es lo que se escribe, son los programas, son los debates y también lo que hacemos los que estamos en disidentia.com, que es intentamos por todos los medios poner en un rumbo un poquito mucho más favorable en nuestro país, ¿no? Es decir, en la medida de nuestras posibilidades, que es más bien limitada, pero bueno, ahí están. Si queréis hacer una conclusión breve, si puede ser esperanzada o si no, directamente honesta, para terminar el programa. Bueno, yo estoy muy honesta y desinteresada, porque un poco ese diagnóstico y la intervención última que he tenido sobre el problema de fondo que José Luis ha valorado tan generosamente, es que se puede leer en un libro que se llama El Salón de los Encuentros, que está volcado gratis en PDF en mi página web, guillermogortázar.es. Si alguien lo quiere en papel, lo puede comprar en Unión Editorial, que es la editora liberal española por excelencia, pero yo lo pongo a su disposición en guillermogortázar.es, en la sección de libros, y lo pueden ustedes bajar gratis, et amore, que se decía antes, no sé si se sigue diciendo ahora. Nada más que eso. Sí, bueno, yo recomiendo el libro de Guillermo, que tuve la suerte de poder leer cuando todavía no existía, por su deferencia. Y lo único es decir, no se puede perder la esperanza. O sea, la esperanza no es ya lo último que se pierde, sino que bueno, yo me niego a perderla. O sea, desde el ataúd, trataré de sacar todavía entonces, yo no tengo especial esperanza en el Partido Popular. Lo único que digo es que es el único en que realmente podría asumir esa tarea, ¿no? A lo mejor Vox hubiera podido en algún momento, yo creo que por lo que hace, no, y empieza desde una posición más complicada, ¿no? Entonces, Ciudadanos también se ha echado a perder, no se sabe exactamente si parece un partido gallego, no se sabe si sube o si baja, ¿no? Si es, y qué es exactamente lo que quiere hacer, o le sigo teniendo un cierto aprecio, pero creo que no podemos perder la esperanza. O sea, nuestros partidos tienen que preocuparse de nuestro país está en un muy mal momento, económico, de ánimos, político, momentos sanitarios, están muriendo mucha gente, y va a morir más gente, y eso hay que arreglarlo, no se puede tirar la toalla. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias a los dos por participar en este interesantísimo programa, y muchísimas gracias también a nuestros seguidores, lectores de disidentia.com, y sobre todo muchísimas gracias a los mecenas que a través de Patreon, de la página de Disidentia en Patreon, pues nos ayudan por lo menos a pagar lo más elemental de todo lo que hacemos, ¿no? Los costes elementales. Muchas gracias a los mecenas, muchas gracias a los oyentes, a los televidentes, y gracias a vosotros dos también, Guillermo y José Luis. Y nada, pues lo que decimos siempre, en este caso añadiendo la coletilla de que no perdamos la esperanza, ¿no? Como les decimos siempre, muchas gracias, que tengan una semana lo más llevadera posible.